Evangelio del Día, junto al Padre Carlos Javier Mena. La Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Jesús le respondió: «Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes». Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Señor le hacen esta pregunta, y entonces: Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor, de hecho, no responde las cosas como uno quisiera, ¿no? Porque quizás efectivamente la pregunta es: son pocos, es decir, es una pregunta cuantitativa, es una pregunta que prácticamente invoca a números. Son pocos, son muchos, son tantos, ¿no? Y inmediatamente la cabeza haría una especie de ver posibilidades. Pero el Señor, de hecho, no responde las cosas de un punto de vista numérico. De hecho, lo único que hace el Señor es decir: ustedes esfuércense. Esfuércense por pasar por la puerta angosta. El Señor no satisface curiosidades. Más bien lo que trata de decirnos es que tenemos que esforzarnos, ¿no? Y algo que tenemos que decir, recordar, de que por un lado la salvación es un don de Dios, pero también el Señor, para nosotros salvarnos, pide, quiere que nuestra voluntad manifieste que queremos esa salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese criterio de nosotros hacer poco y el Señor tenga que hacer mucho para salvarnos, ¿no? Más bien es lo contrario. El Señor hará aquello que nuestros esfuerzos humanos no alcancen, pero a nosotros sí nos toca verdaderamente esforzarnos y dar todo lo que está en nuestra capacidad para responder al Señor con amor y con fidelidad. Tenemos que evitar un poco esa tentación, lastimosamente muy común, de pensar de que la vida cristiana es algo que tiene que depender de las emociones, es algo que tiene que depender del deseo, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado aquella frase: no, lo que pasa es que me tiene que nacer, entonces ir a misa me tiene que nacer, hacerlo de aquí, es que esto de aquí es algo que no puede exigirse, tiene que nacer. Y entonces la cosa no va tanto por allí, porque traslademos un poco esa idea a las otras realidades de la vida. Por ejemplo, que un estudiante le diga a su profesor en el momento de un examen: no, lo que pasa es que para estudiar para el examen me tenía que nacer. Obviamente el profesor lo deja, pues, ¿no? Pongámoslo a nivel profesional. Entonces resulta de que para poder dar un informe, un trabajo, dar algo que tengo que darle a mi jefe, entonces no se lo doy porque resulta que no logré terminarlo porque me tenía que nacer. Entonces obviamente esa persona incluso hasta se está jugando el puesto, ¿no? Entonces, si a nivel personal y a nivel profesional
Sabemos que las cosas no pueden depender de las ganas, de la falta de ganas, de si me nace, si no me nace, del deseo como tal. Si sabemos que las cosas que son de responsabilidades no podemos manejarlas de ese modo, ¿por qué entonces nosotros consideramos que las cosas de Dios deben depender de las emociones? Con las cosas de Dios, efectivamente, tenemos que tratar de darlo todo. El Señor, en su misericordia, dará lo que quizás nuestros esfuerzos humanos no alcanzan, pero no es que la gracia de Dios va a reemplazar, va a suplir aquellas cosas que yo tengo que hacer. La gracia de Dios va a asistir mis elecciones de voluntad que implican el bien, que implican el amor a Dios, que implica el corresponderle en fidelidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es efectivamente lo que sí nos toca, lo que sí nos corresponde, no quedarnos solo en buenas intenciones, ¿no? Es como lo que nos decía el Evangelio. Pero entonces, Señor, nosotros hemos estado ahí contigo, has predicado en nuestras plazas. No todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, cuidado con ese peligro de que nuestra vida cristiana se nos quede únicamente en buenas intenciones. La misericordia de Dios podrá cubrir aquello que verdaderamente nuestra condición humana y nuestro esfuerzo humano quizás no logra o no alcanza. Pero la gracia de Dios no va a suplir nuestra indiferencia, nuestra pereza, nuestro que me importismo. Es interesante esta figura de esfuércense, esfuércense. ¿Qué implica un esfuerzo? Esfuércense, implica actos de voluntad, implica un empeño, implica verdaderamente ponerle fuerza, poner empeño, poner trabajo, ¿no? Es allí cuando se acercan, Señor, ¿y cuántos se van a salvar? Quizás esperando porcentajes, quizás esperando números, y lo que dice el Señor simplemente es, ustedes esfuércense, hagan lo que a ustedes sí les toca, les corresponde. Si ustedes verdaderamente desean la salvación y el reino de los cielos, nos toca a nosotros llevar esas elecciones y decisiones de vida con respecto a aquello que verdaderamente desea nuestro corazón. Y la gracia de Dios cubrirá lo que quizás nuestros méritos humanos no pueden, pero no podemos esperar de que el Señor haga todo cuando luego el elegirlo a Él no ha sido parte de las elecciones de nuestra vida y de nuestro corazón. Pidamos al Señor de que nos ayude siempre a poder tener en nuestro corazón ese deseo de amarlo, de seguirlo, que si nos toca perseverar, si nos toca reconciliarnos, si nos toca comenzar de nuevo, efectivamente será parte de nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.